Y ahora hemos hablado de la parte más científica, de qué es el SLPT, y ahora vamos a centrarnos en quienes lo padecen, en los pacientes. Y para ello vamos a hablar en la primera mesa de diálogo, me voy a dar la vuelta para veros mejor, con Rosa, psicóloga de la FENET, y con Álvaro, psicólogo de AEAL. Otra vez de nuevo bienvenidos y Muchas vamos a gracias. entrar en materia. Rosa, por tu experiencia en la federación, ¿cómo es la vida de los pacientes tras un trasplante? La vida de uno de los pacientes tras el trasplante requiere de un proceso de adaptación, integración de todos los cambios que supone el trasplante en su vida. Y quizá la emoción predominante al final es el miedo. Tienen mucho miedo pues, a un reingreso hospitalario, a la pérdida de la salud Al o rechazo. sobre todo al rechazo del órgano como su mayor miedo, porque al final lo asocian a una pérdida de ese órgano. Y este miedo al final es paralizante y muy limitante de la vida cotidiana. Simplemente ocurre mucho aislamiento social pues por ese evitar el riesgo a un contagio, a una infección vírica. A nivel ocupacional tampoco desarrollan ocupaciones fuera de casa, están muy recluidos. Mismamente tampoco se atreven a iniciarse en la actividad física y en el deporte por ese miedo a suponer un daño al órgano. A lo mejor se limitan a dar paseos y no tienen información sobre cómo introducir ese deporte. O mismamente pues tampoco se atreven a comer fuera de casa, cosas sencillas pues limitan mucho su vida. Para Álvaro, también para los dos, haciendo hincapié en los hábitos saludables. Los hábitos saludables sabemos que evidentemente ayudan a la recuperación física y mental de los pacientes. ¿Qué hacéis vosotros como psicólogos para ayudarles y motivarles a que, por ejemplo, hagan actividad física pautada, a que coman mejor, a que pierdan ese miedo? ¿Qué hacéis? Yo creo que siempre es importante centrarnos también en la información que les transmite el equipo médico. Creo que es fundamental también para darles esa seguridad, ¿no? Y luego de alguna manera que sí que puedan irse adaptando y retomando pues esos hábitos de vida saludable, de la alimentación, por supuesto adaptada a la situación del paciente, a las necesidades que pueda tener y con el ejercicio físico igual. Pero que de alguna manera puedan ellos tomar ese rol activo en esos hábitos de vida saludable y además ir viendo esos progresos que pueden ir sintiendo, pues por ejemplo, con una actividad física, aunque sea muy adaptada, ¿no? Y en comparación con la que hacían previamente, a lo mejor parece que es poca, pero que realmente ellos puedan ir viendo en primera persona esos avances que van sintiendo. ¿Trabajáis en equipo? Es que me lo has dejado muy fácil, Álvaro. ¿Trabajáis en equipo con los profesionales sanitarios de los hospitales, por ejemplo, con los doctores? Creo que ¿Vuestra experiencia desde las asociaciones, desde las federaciones, trabajáis en equipo? depende un poco del caso. No Sí. sé No seáis en muy el caso de la diplomáticos y federación. desde vuestra experiencia, contarnos. Hay coordinación y hay conexión, pero sí que no estamos, por lo menos mi figura no está integrada dentro de un servicio hospitalario. Entonces se limita, pues eso, como comenta Álvaro, a casos específicos. Sí que desde las asociaciones pues intentamos cubrir esas áreas y esos departamentos que tampoco están dándole información fiable y de calidez. Por ejemplo, en el ámbito de la nutrición, que tampoco desde un equipo de coordinación de trasplantes tampoco tiene por qué tener información sobre la nutrición. Entonces, al final sí que los podemos derivar nutricionistas que sí que son especialistas en Un su trabajo patología. multidisciplinar, ¿no? de Sí. todos los equipos. Y hablemos de sexualidad, de algo que no se suele hablar mucho, pero que hay que hablar también. ¿Qué miedos tienen? Decías, Rosa, que los pacientes tienen miedo a muchísimas cosas. Es normal tras un trasplante. En el aspecto de la sexualidad, ¿lo tratáis? ¿Os lo Sí, dicen? ¿Os la cuentan? sexualidad es un área fundamental de la La vida. vida y debería ser como un área a explorarse en todas las consultas, como en las consultas médicas. Muchas veces no se pregunta No. y para el propio paciente pues queda en un segundo plano. La medicación tiene efectos secundarios que pueden afectar a la vida sexual de una persona y se puede tratar desde muchas áreas, como bien dices. También por otro lado está el componente más emocional, pues de los cambios físicos vividos, los cambios en la imagen corporal provocan una disminución de la autoestima, un temor a exponer el cuerpo. Hay mucha gente también que tiene rechazo a la cicatriz, pues todo eso también influye. Por otro lado, esos miedos a dañar el órgano, las propias sensaciones corporales. Al final, meses después, se puede seguir sintiendo tirantes en la cicatriz o molestias que te dan miedo al final a hacer cualquier actividad que suponga un riesgo.
Ujú. Qué importante, estoy pensando qué importante es vuestra labor, ¿no? Es fundamental. Si en los hospitales no se cubre esa parte de atención psicológica, las asociaciones hacéis esa labor fundamental, yo creo. Álvaro, ¿cómo influye el estado emocional en el proceso post-trasplante para poder recuperarse? O sea, cuando salen del hospital, cuando ya inician ese proceso, no tienen atención psicológica, desgraciadamente, en la mayoría de los casos en los hospitales, y acuden a vosotros. ¿Qué es lo que hacéis con una persona, con un paciente que llega? ¿Qué herramientas le dais? Es complicado porque lo primero es saber en qué punto se encuentra el paciente, ¿no? Porque es cierto que no pueden estar, o sea, no tienen por qué estar en el mismo punto y no pueden por qué tener las mismas necesidades. Cada persona está claro, es diferente. Efectivamente, ¿no? Entonces el momento post-trasplante para dos personas distintas puede ser muy diferente. Y hay quien pueda tener ese miedo que comentaba Rosa, pero mezclado con cierto alivio y con ganas de ir recuperándose, y hay a quien a lo mejor pues las limitaciones que tiene después del trasplante le estén afectando de una manera más profunda, ¿no? Y ahí creo que es un poco el primer paso que hay que dar, el identificar de alguna manera la persona que está delante, en qué punto se encuentra, qué miedos tiene y qué necesidades puede presentar en ese momento. Supongo que también las familias, ¿no? Serán un punto cuando llegas a la asociación, cuando llega un paciente, lo normal es que el entorno, ¿no? Que llega acompañado también de cuidadores, que normalmente son las familias también. ¿Hacéis un trabajo conjunto también? Quiero decir, ¿es solo con el paciente o trabajáis también con las familias? Las familias también pueden acceder a los mismos servicios, por lo menos en el caso de la federación y yo creo que en todas las asociaciones. Y a veces el paciente no quiere acudir al servicio, considera que es un problema médico y que la atención psicológica a lo mejor no es necesaria. En cambio, sí que podemos ayudar a ese familiar que se ve también muy solo y que tiene que tomar decisiones y una responsabilidad que sí que se le puede apoyar. Estáis diciendo lo complicado que es salir adelante emocionalmente tras un trasplante. Imaginaros si encima os dicen un SLPT, que te quedas como en shock, abrumador, con esos términos que nos ha contado antes la doctora, y dices, ¿y ahora qué? O sea, después de haber pasado por un proceso tan duro, ¿ahora qué? ¿Qué hacéis vosotros como profesionales? De nuevo, identificar un poco qué emociones están apareciendo ahí, ¿no? Porque efectivamente va a haber mucho miedo, va a haber esa ansiedad más anticipatoria, ¿no? Que a menudo tendemos a imaginarnos posibles futuros tendiendo normalmente un poco a la catastrofización. Entonces va a ser un poquito identificar y sobre todo frustración. Suele haber mucha frustración, pues esa sensación de fracaso, ¿no? De que ahora toca de alguna manera empezar de cero otro proceso distinto. Entonces creo que de nuevo la clave está en identificar bueno, qué emociones están apareciendo, porque efectivamente hay un shock inicial importante porque es un diagnóstico inesperado y puede ser muy difícil su manejo. ¿Podemos concretar algo más de herramientas? ¿Nos podéis dar alguna pauta más de esas herramientas? Ya sé que es muy, como estás comentando muy bien, que es muy difícil intentar generalizar porque cada paciente, cada persona es un mundo, pero ¿qué herramientas? ¿Cómo es ese proceso de trabajar? Pues yo creo que hay una fundamental que es la información. Hablábamos al final de un síndrome que es muy desconocido, que para la población general desde luego es totalmente ajeno, incluso para personas que se someten a un trasplante. Entonces, lo primero que creo que necesitan los pacientes es información, ¿no? Que, en muchas ocasiones ya se las han proporcionado y es de calidad, pero en otras siguen teniendo muchas dudas. Entonces, lo importante es que puedan informarse adecuadamente y siempre de las fuentes fiables, que la fuente más fiable siempre va a ser el equipo médico, por supuesto, que puedan plantear todas las dudas que tengan y ya a partir de ahí, pues de nuevo, identificar qué emociones están apareciendo, que puedan expresarlas con el entorno, que no siempre es posible o no siempre les apetece, que puedan también escuchar a la gente de su entorno, porque de alguna manera ese proceso emocional estará siendo no igual, por supuesto, pero digamos que va un poco en paralelo, ¿no? Y creo que son herramientas que para empezar a trabajar con estos pacientes son fundamentales. Sí, a veces lo que empeor llegan es la incertidumbre, pero tampoco se puede saber a ciencia cierta cómo va a evolucionar su caso. Entonces, pues mucha información también relacionada con el proceso, psicoeducación, pues para reducir esos miedos que puedan tener
y también pues tolerancia al final a esa incertidumbre, la aceptación de la enfermedad. También se da en un momento en el que vienen de una enfermedad crónica, la mayoría de los casos. Hay mucho desgaste emocional, como ha dicho Álvaro antes. Un proceso como, largo. claro, es como ya pues el vaso se termina de llenar y se pueden desbordar. Entonces también hay que reconectar mucho y sobre todo eso, mucha aceptación. Ujú. La información es fundamental en todos los ámbitos y lo digo yo como periodista, lo digo y lo repito y de hecho es uno de los objetivos de este encuentro, ¿no? El informar y sensibilizar sobre el SLPT. La información, decías, información fiable, por supuesto, entraríamos en otro debate ya con los bulos de salud, etcétera, etcétera, pero yo creo que sí da esperanza, ¿no? Que es otra parte que nos ha comentado antes la doctora, saber que hay tratamientos, ¿no? Totalmente. Saber que cuanto más información tengan los profesionales sanitarios implicados, las asociaciones, fundaciones, las familias, incluso los propios pacientes que se someten a un trasplante, de que algo podría ser, identificarlo cuanto antes para tratarlo, el saber que hay tratamiento, ¿cómo ayuda a los pacientes? Pues Rosa hablaba muy bien de algo que va a estar presente en todo este proceso, que es la incertidumbre, ¿no? Y de alguna manera lo que da el tener esa información, el conocer sobre esos tratamientos, es precisamente lo que necesitan en esos momentos, ¿no? Que es certidumbre. Es saber que, bueno, que hay un camino a seguir, que hay opciones y que no están de alguna forma abandonados, ¿no? a su propia suerte, ¿no? Entonces creo que es fundamental para eso, para darles esa seguridad, de alguna manera disminuir esa ansiedad, esa incertidumbre, esa vulnerabilidad que pueden tener y darles un camino a seguir. Y estas jornadas son maravillosas también pues, por dar esa información de calidad y que si lo buscan en internet por lo menos les aparezca. Eso es, que haya referencias veraz, con sí. evidencia científica y fiables. ¿Creéis que son convenientes los grupos de apoyo de pacientes entre iguales? Sí, la verdad es que es un recurso muy, muy valioso. Yo llevo grupos de apoyo, pero para otra cuestión. Y sí que se da pues muchas sinergias, el contagio emocional siempre en positivo. Y también ahí se copian muchas herramientas. Lo que a uno le ha ayudado, pues otro lo puede emplear en su caso. También se sienten menos solos, más comprendidos, porque son personas que están viviendo la misma situación que ellos. Quizá por la incidencia es difícil crear un grupo de apoyo, por los niveles de incidencia, un número suficiente para crear un grupo, pero sí que se podría con algún paciente que haya pasado por todo este proceso, que se convierta en voluntario, formarle y que pueda ser un soporte para alguien que recibe un diagnóstico así. Ofrecer el testimonio, ¿no? En primera persona. Álvaro, en tu opinión, ¿los grupos de apoyo? En nuestro caso, en nuestra asociación, es verdad que en el momento actual no hay grupos de apoyo, pero es cierto que hay muchos pacientes que lo demandan, ¿no? Que preguntan por ello, porque creo que también hay un punto clave que es en esa incomprensión y en ese aislamiento que a veces pueden sentir, ¿no? Que incluso aunque acudas a tus profesionales, a tu entorno, sientes que no te pueden terminar de entender del todo, o por lo menos tanto como una persona que se encuentre en esa misma situación, ¿no? Entonces ese intercambio efectivamente de experiencias, de recursos que puedan tener ellos, desde luego que puede ser muy gratificante. ¿Por qué creéis que no hay psicólogos en los hospitales, con lo necesarios que son? Pregunta difícil. Sí. Abierta. Debería haber un psicólogo, yo creo que en cada área de especialidad dentro de esos equipos médicos. Trabajando en equipo, ¿no? Lo que decimos. Sí, realmente hay muy pocos psicólogos en hospitales y están desbordados. Por eso al final esas áreas de especialidad recurren a las asociaciones que tienen psicólogos especialistas en su patología. Sí, que efectivamente de alguna manera pues vamos rellenando ese hueco, pero que por supuesto ojalá algún día lo tengamos también en los hospitales, porque creo que es una figura imprescindible y cada día más. Además. Imprescindible, claro que sí. Si nos estuviese viendo, que puede ser, un paciente con SLPT, vosotros desde vuestra experiencia, como psicólogos, ¿qué le diríais? Tras haber escuchado lo que nos ha contado antes la doctora de qué es el SLPT. Que se apoye, y ser muy conscientes de que llega tras un post-trasplante, o sea, que llega después de haber pasado por un proceso duro. ¿Qué le diríais? Rosa. Pues le diría que el camino es complicado, pero que con ayuda se facilita y que la psicología puede ayudar mucho, que muchas veces pensamos mi problema es médico, pero
la psicología tiene en cuenta todas las áreas de la persona para que su vida sea más plena y puede ver en qué áreas flojea y cómo mejorar en ellas. Y luego, por otro lado, no solamente dirigirnos a los pacientes, sino también a los cuidadores que también pueden acceder a los recursos. Álvaro. Sí, creo que no le puedo poner ni una coma, que efectivamente pues es un proceso muy complicado y que en muchas ocasiones se ve como algo puramente médico, pero que necesita ser acompañado también. Y hay veces que ese acompañamiento del entorno, de los cuidadores, de los familiares, pues bueno, hay veces que es suficiente, pero en otras ocasiones no, ¿no? Y también poner el foco efectivamente en ese entorno que a veces está acompañando y por lo tanto no se siente tan acompañado, ¿no? Y a lo mejor deja también un poco de lado sus necesidades. Y para todos ellos, pues creo que muchas veces ese acompañamiento por parte de un profesional, sobre todo si sienten que hay ciertas cosas que les cuesta manejar, pues puede ser esencial, ¿no? Y puede cambiar de manera importante cómo se sienten a lo largo del proceso. Ayudarles a llevarlo. Antes, Rosa, perdón, hablabas de aceptación. ¿Por qué fases pasa un paciente hasta llegar a la aceptación? Vive un duelo y pues se pasan por las fases del duelo. Al final puede ser una pérdida de la vida anterior y como vemos ocurre mucho esa inmovilización. Hay primero una fase de negación, luego hay otra son fases por las que se puede pasar, pero no tiene por qué pasar por todas. También una fase más de ira, de expresión de las emociones. Hay una fase más de tristeza, que te ayuda también a asimilar todo por lo que has pasado y finalmente integras la situación en tu vida. ¿Les cuesta a los pacientes llegar a la aceptación? Sí, bueno, no todos los pacientes. Bueno, ahora estamos hablando un poco en general, sé que es muy complicado, pero sí, cuesta llegar a la aceptación. Parte de los pacientes sí, se pueden quedar muchos en esa fase de negación, en el por qué me ha pasado esto a mí, o simplemente pues no querer verlo. Hay gente que se queda al final en esa fase de la ira, mucha frustración, al final esa rabia hacia los demás, y hay gente que, pues por desgracia, se queda al final en esa fase depresiva y se puede sentir desolado, como bien ha dicho Álvaro, el catastrofismo, la desesperanza, también por todo el agotamiento emocional, que es que son emociones que en todas las fases se pueden validar porque es normal sentirse así. Y durante todo el proceso, supongo, Álvaro, hay subidas y bajadas, ¿no? O sea, no es lineal. Sí, efectivamente. En cualquier proceso de este tipo nunca es lineal, ¿no? Y es cierto que hay, lo que comentaba Rosa, hay muchos duelos que hay que elaborar y eso conlleva pues tiempo y trabajo también, ¿no? Pero efectivamente es ese duelo por la pérdida de la calidad de vida que en un momento dado puedes tener, la pérdida de proyectos, la pérdida de unas rutinas, unos roles, a lo mejor en la vida o a nivel familiar. Entonces hay muchas pérdidas que hay que elaborar, ¿no? Tenéis un trabajo arduo por delante, pero vamos a quedarnos con algo positivo. Cuando se trabajan las emociones, cuando se recibe apoyo, cuando se tienen herramientas, un paciente gestiona mejor su propia enfermedad, ¿no? Sí. Vamos a quedarnos después del duelo, vamos a ponernos otra vez en positivo, ¿no? Sin duda, sí. Sí, sí. Muy bien. Pues os voy a pedir, como buena periodista, no es nada original, pero os voy a pedir un titular para acabar esta interesantísima mesa, que yo me voy a quedar voy a dar yo el primero. Hay que trabajar en equipo. ¿Os parece? Hay que trabajar en equipo por el bien de los pacientes. Ojalá nuestro sistema sanitario podamos integrar a todos los profesionales para trabajar en equipo. Y ahora, Rosa, tu titular, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando sobre esta mesa en la que hemos hablado de los pacientes, de la calidad de vida, del estado emocional? Es difícil resumirlo todo en un titular. Quizá un poco más, tienes tiempo, no te preocupes, Rosa. Digo titular, pero te da para una entradilla también. Pues eso que desde el ámbito de la psicología podemos ayudar muchísimo y también que hay que cuidar a los cuidadores. Cuidar a los cuidadores, fundamental. Álvaro. Sí, yo más que titular o entradilla daría un poco para artículo de opinión, ¿no? Pero sí que es cierto que poner el foco en que es un proceso muy complicado, que efectivamente es necesario ese trabajo en equipo, que a veces lo podemos llevar solos y con la ayuda de ese entorno, pero que cuando no es así es necesario el pedir ayuda. Muy bien, pues estupendo. Muchísimas gracias a los dos, Rosa, Álvaro. Gracias sobre todo por vuestro trabajo diario y por esta mesa de diálogo en la que he aprendido la verdad y que he estado muy a gusto.